Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Le habla Janda Silva del canal de multiservicios Electrónica Integral Janda Silva. Espero te encuentres muy bien, saludos y bendiciones. En este video vamos a hablar un poquito referente al tema del transformador de los de tubos de rayos catódicos, es decir, de los televisores CRT o TRC. Este tipo de televisores, si bien es cierto que ya está un poquito obsoleto, en algunos países se siguen reparando. De repente una persona está iniciando, ¿verdad? Y se está metiendo con la parte de los televisores de tubo de rayos catódicos. Vamos a hablar un poquito del voltaje que puede generar este tipo de transformador y por qué hay que cuidarse a la hora de empezar a meterle mano a este tipo de aparatos. Suscríbete al canal, mantente informado y muchas gracias por el apoyo. Muy bien amigos, aquí tenemos la tarjeta del televisor de tubo de rayos catódicos. En este tipo de tarjeta se incluía prácticamente todas las secciones del televisor. Por ejemplo, la fuente de alimentación, la etapa de lo que viene siendo el transformador tipo flyback, el microprocesador, las entradas auxiliares, la etapa de lo que viene siendo el amplificador de audio, en fin, incluía todo. Pero en esta ocasión vamos a hablar nosotros un poquito de lo que viene siendo el transformador tipo flyback. Este transformador es un transformador que es capaz de sacarnos un voltaje bastante elevado, de miles de voltios. Por acá tenemos este cable, fíjense que es un cable bastante grueso, es un cable que puede soportar bastante voltaje y va a depender típicamente de la pulgada del televisor, pero el voltaje que puede sacar, esto se le conoce como ventosa, en algunos países también se le llama como chupa, en fin, recibe varios nombres dependiendo del país. Pero a pesar de que el voltaje, dependiendo de la pulgada del televisor, puede estar entre 15.000 voltios a 30.000 voltios o un poquito más incluso. Va a depender específicamente de la pulgada del televisor. Como se pueden dar cuenta, este cable que está acá es bastante grueso porque es posible soportar bastante voltaje. Pero debemos tomar en cuenta una cosa muy importante. La corriente no es tan alta, a pesar de que el voltaje es elevado, la corriente es baja. Sin embargo, el no descargar correctamente este tipo de flyback, ¿verdad? Porque recuerden que la pantalla de un televisor de tubo de rayo catódico es un capacitor o un condensador que puede quedar almacenado el voltaje allí. Esto obviamente cuando el televisor está encendido, conectado, ahí se está generando el alto voltaje para poderse encender el televisor, para poder encender la pantalla y producir lo que viene siendo la imagen. Pero tenemos que tomar algo en cuenta acá. Aquí hay alto voltaje incluso cuando ustedes desconectan o apagan el televisor o desconectan el televisor de lo que viene siendo la red eléctrica, ¿ya? Aunque la corriente sea baja de este tipo de transformadores, igual el técnico o la persona que está experimentando en la revisión del televisor puede recibir una descarga o un choque eléctrico. Esto puede atravesar la piel y causar severas quemaduras. Puede incluso generar una fibrilación ventricular o paro cardíaco. Pero esto va a depender por dónde ingresa lo que viene siendo la respectiva corriente al cuerpo. Es decir, depende de qué ruta tome la descarga, ¿ya? Mi esposa tiene un familiar al cual ese familiar tenía un conocido que murió por lo que viene siendo una descarga de este tipo de transformadores. La persona no murió en el momento, murió días después, ¿ya? Pero sí es capaz de matar. Es decir, esto puede matar a una persona. Algunas personas de repente habrán recibido una descarga, no se han muerto, quizás de repente algunos conozcan este tipo de o tengan algún tipo de experiencia personal con algún familiar o algún conocido también, pueden dejarlo en los comentarios para que otras personas tomen precauciones respectivamente. Este tipo de transformadores tiene varios terminales. Está acá, ¿ya? Es decir, puede ir de repente entre 8 terminales a 12 terminales. ¿Cuáles son los terminales correspondientes de este tipo de transformadores? Bueno, todos los terminales son importantes, ¿verdad? Pero uno de los que tenemos que tomar en cuenta es el ánodo típicamente, es decir, este que está acá, que es el terminal de salida. Porque vuelvo y repito, es el terminal que genera el alto voltaje, es decir, el terminal que puede generar desde 15.000 voltios a 30.000 voltios. Va con una ventosa respectivamente o una chupa, depende del país, como lo dije anteriormente, que se llama, depende del país, le dicen diferentes nombres. Generalmente se puede llamar ventosa. Esto se conecta al tubo directamente del televisor. También vamos a encontrar terminales de alimentación primaria,
ya que recibe el pulso del transistor de líneas de la parte caliente. Vamos a encontrar terminales de masa, es decir, terminales de tierra respectivamente, lo que se conoce como GND. Vamos a encontrar incluso en estas secciones, en esta parte, podemos encontrar diversos terminales. Aquí tenemos los terminales correspondientemente, pero en esta parte del flyback también hay salidas auxiliares, es decir, voltajes secundarios para otras etapas del televisor. Ahora, ustedes me dirán a mí cómo se genera el alto voltaje propiamente de lo que viene siendo el transformador. Resulta, acontece que este transformador solo se va a excitar gracias a un transistor, muchachos, a un transistor que se conoce como transistor de salida horizontal. Transistor de salida horizontal. Ese es el encargado de excitar el bobinado primario del flyback. Y la conmutación se hace típicamente entre 15.000 a 15.750 Hz. Es decir, encendido y apagado a esa cantidad de veces por segundo. En pocas palabras, quien se encarga típicamente de que el voltaje salga de acá es el transistor de salida horizontal. De hecho, cuando se reparaba este tipo de televisores, que sigo diciendo, en este tipo de televisores se sigue reparando en muchos países. Pueden dejarlo incluso los colegas que se siguen dedicando a la parte de reparación de televisores de tubo de rayos catódicos, en qué países los están reparando. Y dirán que en muchas ocasiones lo que más se encuentra cuando el televisor no enciende es el transistor de salida horizontal quemado. Cuando él se coloca en corto, bloquea prácticamente todos los voltajes, pero lo que tú tienes que tomar en cuenta es que no te puedes fiar de este componente, de este transformador, porque este transformador genera alto voltaje. Puede quedar cargado incluso después de horas, después de días, quedar cargado. No es juego esto ya. Hay una diferencia obviamente en la parte de lo que viene siendo me dirán, bueno, aquí se genera, vamos a suponer 25.000 voltios, ¿verdad? Estos 25.000 voltios son el voltaje DC, pero en lo que viene siendo la corriente es más baja de lo normal. De hecho, a pesar de que el voltaje es alto, la I es un poco más baja. Comparándolo, por ejemplo, yéndonos directamente a un transformador de horno de microondas, el transformador de horno de microondas genera 2.000 voltios alternos, VAC, pero la corriente es igual a alta. Acá es igual a baja. Ustedes me dirán cuál es más peligroso. A pesar de la cantidad de voltaje, más peligroso es el transformador del horno de microondas. Pero yo en este canal he enseñado ya un poco del transformador del horno de microondas, lo peligroso que puede llegar a ser, pero he hablado muy poquito de lo que viene siendo el transformador tipo flyback de los televisores de tubo de rayos catódicos. Se genera un voltaje alto entre 15.000 a 30.000, pero la corriente es más baja, pero es capaz de matar a una persona. Aquí ya le conté lo que pasó con un conocido de mi esposa. Entonces, hay que tener mucho cuidado y siempre estoy tratando de dar pequeñas enseñanzas que puedan salvarle la vida a muchas personas, sobre todo para los que están comenzando. De hecho, aquí dice HIC voltaje. No hay que confiarse, no hay que confiarse con respecto a este tipo de transformadores, muchachos. Ya, por favor. Espero que te encuentres muy bien, suscríbete al canal, mantente informado y muchísimas gracias por todo. Si quieres un poquito más de clases profundas con referente al tema del transformador, del tipo flyback, también déjenmelo en los comentarios. Suscríbete a este canal, muchas gracias por el apoyo.